es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bendición, hermano, en esta mañana estar glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios, qué bendición estar reunidos nuevamente en este día de domingo, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios para escuchar la palabra de Dios. Hemos alabado, hemos glorificado al Señor. Sean todos bienvenidos, también los amigos y hermanos que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande en esta mañana. Y como cantábamos hace un momento, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Ya hemos orado. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos gracias al Espíritu Santo porque en cada alabanza, en cada adoración y en cada momento de nuestra vida se mueve de una manera especial, de una manera poderosa a favor de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Josué, capítulo 3, versículo 1. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Aquí tiene un título: los israelitas cruzan el Jordán. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando veas a los sacerdotes levitas llegar al arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos y a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren el arca del pacto que pertenece al Señor. Toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente del agua se detendrá. La corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Gloria al Señor. Voy a estar predicando en esta mañana sobre pasando el río Jordán. Pasando el río Jordán. Aquí terminamos esta porción de la palabra del Señor y dice: en cuanto sus pies
toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. O sea que ellos, los sacerdotes, llevaban el arca del pacto. Y el Señor le habla a Josué y Josué le habla al pueblo y dice: miren el arca, estén pendientes del arca y sigan el arca. Y el arca sabemos que representa la presencia de Dios. Así que debemos tener la mirada puesta en el Señor, que el Señor sea quien nos dirija, que el Señor sea quien nos vaya dando esa dirección en este tiempo, en este año, en estos años, porque la presencia del Señor es la que nos garantiza el éxito en todo lo que hagamos, en todo lo que realicemos, en todo lo que emprendamos. Nosotros leíamos o cantábamos hace un momento este cántico de victoria, en el cual él nos habla de que el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo, cruza el Mar Rojo, delante tal vez siendo perseguidos por el ejército de Faraón, pero el Señor abrió el Mar Rojo a favor del pueblo de Israel. En medio de las dificultades, de las luchas, de las pruebas, el Señor abrió el Mar Rojo y ellos pudieron pasar. Pero en esta mañana vamos a hablar y vamos a tocar el tema sobre cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán. El río Jordán tiene un significado, geográfico, y tiene un significado espiritual en la palabra del Señor. Geográfico por todo lo que significa el río Jordán en todos estos lugares y en la nación de Israel, pero también el río Jordán, recordemos que estuvo presente cuando pasa el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos cruzan el río Jordán después de estar 40 años dándole vueltas al desierto. También recordemos que en el río Jordán fue donde el profeta envía a Naamán para que se sumerja 7 veces y sea sano de su lepra. El río Jordán, podemos recordar también donde cruza Elías, Eliseo, y Elías hace con su manto una seña y abre el río Jordán y ellos cruzan. Y después, cuando Eliseo es arrebatado en un torbellino, se regresa Eliseo solo. Y también Eliseo, dice la palabra del Señor, que él se para junto al río Jordán como diciendo: ¿y ahora qué hago? Y él mueve el manto y el río Jordán se abre. O sea que es el inicio del ministerio del profeta Eliseo. También en el río Jordán, recordemos que es el bautizo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice que en ese momento Él es bautizado por el profeta Juan el Bautista, y dice que desciende el Espíritu Santo sobre Jesucristo y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Gloria al Señor. Entonces representa mucho, o representa, ocurrieron muchos acontecimientos en el río Jordán, pero también esto viene porque lo escuché hace 2-3 días. Iba en el carro, iba manejando, escuchando la emisora, y de pronto veo escucho como una emisora en el cual están pasando una propaganda, y entonces dice lo siguiente, y recordaba al día siguiente cuando estaba preparando el tema, y en la propaganda decía: los esperamos el próximo domingo, hemos traído agua directamente del Jordán, traigan sus botellitas, vamos a estar orando. Recordemos, y hay una serie de versículos que la persona que de pronto no esté cimentada, no conozca el Evangelio, pues se va a confundir. Y dicen: hemos traído el agua de vida, el agua del cual habla la palabra del Señor.
el que toma esta agua no volverá. Bueno, hay una serie en el cual mezclan una serie de ritos, de creencias con la palabra del Señor, de hechicería, porque cuando uno coloca la mirada en algo, en cuanto a algo que lo puede librar, bueno, a veces hemos hablado que la mata es sábila y muchas otras cosas, la persona coloca la mirada en esas cosas, pues sencillamente está cayendo, no necesariamente, o no estoy hablando de hechicería, de brujería, sino en hechicería, en hechizos, que la persona coloca la mirada en algo que cree que lo puede salvar, y entonces la persona lleva esta agua o la botellita a recoger agua, y entonces ya no es el agua del Jordán, sino es el agua bendita, y así muchas otras cosas más. Y entonces la persona dice: voy a que me den o a comprar una espiga para que me vaya bien en este año 2025 y tenga finanzas. Y así la persona en las diferentes áreas se va enfocando no en el Dios de la Biblia, no en el Dios de la palabra del Señor, sino en cosas. No debemos colocar la mirada y sabemos nosotros que no es el río Jordán, sino fue quien se bautizó y descendió el Espíritu Santo, quien debemos seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos tener claro. No es porque también he escuchado lo mismo, y en otro tiempo escuché y decían: hemos traído el madero donde fue crucificado Jesucristo, y entonces lo vemos, esas esquirlas del madero las metemos en unas botellitas y las vendemos, y la gente dice: tengo una parte del madero. No, aunque sea eso, no es el madero, es quien murió en la cruz del Calvario. Fue Jesucristo quien murió, y no debemos nosotros tal vez decir: alguien puede tener la creencia y tengo el madero y tengo tengo una pieza de la tela que usó, y tantas cosas que se pueden inventar o decir. No es eso, sino es la presencia, es buscar la presencia. Es como dice, y hemos leído hace un momento, buscar y colocar la mirada en el arca, que es la presencia del Señor, que es la presencia de nuestro Dios. Seguir su presencia, seguir, y que el Señor le dice, Josué en el capítulo 1, lo que hemos acabado de leer, les dice: prepárense, porque les voy a dar las instrucciones para cruzar el río Jordán. Y el Señor en esta mañana nos va a dar las instrucciones para que nosotros podamos cruzar ese Jordán. Podamos cruzar ese Jordán de este año 2025, en los cuales nos hemos trazado metas, proyectos o sencillamente dificultades, pruebas, luchas. El Jordán, que representaba para el pueblo de Israel un obstáculo, y ese era un obstáculo natural, pero era un obstáculo en el cual ellos tenían que pasar. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban frente al Jordán y estuvieron acampando 3 días frente al río Jordán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que 40 años atrás el pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán, y no lo cruzaron. ¿Por qué no lo cruzaron? Porque tuvieron temor, porque tuvieron miedo, porque escucharon que habían gigantes, porque se llenaron de temor y dijeron: no vamos a cruzar el Jordán, y no lo cruzaron. Y esa generación, dice la palabra del Señor, que esa generación murió. Esa generación no entró a la tierra prometida, a la tierra que le había profetizado, a la tierra que tenía la promesa a partir de Abraham. El Señor le ha dado la promesa a Abraham, y Moisés conocía esa promesa, y Josué también conocía de esa promesa. Pero la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Por temor. Porque cuando enviaron a los 12 espías, 10 trajeron malas noticias: allá hay gigantes. ¿Para qué iban los espías y para qué los envió Moisés? Para que fueran a explorar la tierra, para que les contaran si la gente que estaba en esa tierra de Canaán eran fuertes o eran débiles, si habían casas
construidas, o si habían tiendas, si habían frutos, si habían ríos, que les contaran todo. Y llegaron 10 espías con malas noticias. Y las malas noticias era que habían gigantes, y que esos gigantes los iban a destruir, y que ellos no iban a poder contra esos gigantes, y que nunca iban a poseer esa tierra, y que eso sencillamente era algo ilusorio. Pero llegaron 2 espías, Josué y Caleb, con un mensaje diferente. Fueron los 2 espías, 10 vieron una cosa y 2 vieron otra. 10 llegaron atemorizados y 2 llegaron contentos. Y dijeron: esta tierra es maravillosa, los frutos inmensos. Esos racimos de uvas, hasta 2 hombres fornidos tenían que transportar esos frutos, y contaban maravillas. Y al último dijeron: sí, hay unos gigantes ahí, que eso no nos preocupa, porque tenemos un Dios poderoso. Amén. Gloria al Señor. Pero dice que el pueblo les creyó más a los 10 espías. Y les creyó tanto que querían matar a los 2 espías, a Josué y a Caleb, por haber dicho que podían vencerlos. Y esa generación no entró, esa generación murió en el desierto, esa generación no vio la tierra prometida. Y entonces, ¿quiénes estaban ahí ese día? Esos 3 días frente al Jordán, era una nueva generación de jóvenes de menos de 20 años, pero en medio de esa generación estaba Josué y Caleb. Y ellos estaban esperando. Y yo me imagino por unos momentos qué pensaba esta generación, diciendo: estamos a horas, estamos a pocas horas de ver el cumplimiento profético de lo que el Señor nos ha prometido, de lo que le prometió a Abraham, de lo que le prometió a Moisés. Estamos a horas de cruzar el río Jordán. Estamos prácticamente esperando mañana a esta hora. Y ellos pensaban muchas cosas, porque ellos decían: la generación de nuestros padres pudo haber entrado, pudo haber pasado el Jordán, y no quisieron por temor. Pero me adelanto un poco a la historia, y dice que ellos pasaron el río Jordán. ¿Y qué encontraron cuando fueron a entrar a la tierra prometida? ¿Qué encontraron? Encontraron gigantes. O sea que esos gigantes que habían 40 años atrás estaban todavía ahí. El hecho de que hubiera pasado el tiempo no era que los gigantes el Señor los hubiera quitado, ellos permanecían ahí. O sea, nosotros necesitamos llenarnos del poder de Dios, de la presencia del Señor, y derrotar esos gigantes, derrotar esos obstáculos. Esos obstáculos no se van a quitar solos. El Señor nos ha dado el poder para avanzar y destruir esos gigantes. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado el poder, nos ha capacitado. Así como el Señor le dijo al pueblo de Israel en ese momento: prepárense, porque dentro de determinados días van a cruzar el Jordán. Van a cruzar, prepárense. Les voy a dar las estrategias para que puedan cruzar el Jordán. Yo no sé, en esta mañana, en este tiempo, en este año, en estos años, cuál sea tu Jordán. Pero tenemos que cruzarlo. Tenemos que vencer esos gigantes, y tenemos que ir por la tierra, y por esa promesa que el Señor nos ha dado, conquistarla, vencer esos gigantes, porque el Señor nos ha preparado, nos ha dado las estrategias, nos ha dado la fortaleza para nosotros conquistar esa tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia y de bendición para nuestras vidas. El Jordán representaba, antes del Jordán, donde ellos estaban en ese momento, antes de cruzar el río Jordán, que representaba el desierto, la prueba, la lucha, todo lo que había pasado, todo lo que habían tenido que soportar en ese tiempo, 40 años dándole vueltas al desierto. Pero antes del Jordán representaba también el aprendizaje.
Pero ¿qué representa también para nosotros y para ellos el después del Jordán, el pasar el río Jordán, en el cual después del Jordán estaban el cumplimiento de las promesas de Dios para sus vidas? El pasar el río Jordán representaba conquistar la promesa, conquistar la tierra que fluye leche y miel. Esa bendición, esa abundancia representaba el Jordán, o después del Jordán. Todo esto representa el Jordán, antes del Jordán y después del Jordán, el salir, el ellos poder después de 40 años salir del desierto. Estas promesas son para nosotros, estas promesas son para nuestros hijos, estas promesas son para las nuevas generaciones que se están levantando, que ellos conozcan de la palabra del Señor. Por eso el Señor le dice a Josué en el capítulo 1, le dice: tu siervo Moisés ha muerto. Ahora prepárate, levántate. Necesito que seas fuerte y valiente. Y le dice el Señor a Josué: no se aparten estas palabras de tu boca, ni se desvíe a izquierda ni a derecha, sino que las medites de día y de noche para que todo te salga bien. Gloria al Señor. A veces nos preguntamos: pero ¿qué hago en este año para que las cosas me salgan bien? ¿Qué hago? Voy a mirar un curso de positivismo, voy a mirar un curso que me motive, de motivación. ¿Qué hago? Cuando la palabra del Señor me dice: para que todo nos salga bien, meditemos en su palabra de día y de noche. No nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, para que todo nos salga bien. Y así como estas promesas, hay muchas promesas de la palabra del Señor. Cantábamos hace un momento, bueno, el himno de victoria. La hermana Ingrid leía Isaías 45. Isaías 45 me habla de Ciro. Y tomé aquí un apunte en el cual el Señor le dice a Ciro: yo iré delante de ti. Y el Señor nos dice a nosotros: yo iré delante de ti. Gloria a Dios. Y el Señor va delante de nosotros. Y el Señor quiere que nosotros peleemos nuestras batallas, pero que tengamos la mirada puesta en Él. Que Él es el que nos da las fuerzas para vencer. Él es el que nos da las fuerzas para vencer estos obstáculos. Y el Señor nos dice: preparen, que nos preparemos para lo que viene en estos días, en estas semanas, en nuestras vidas, para conquistar. Pero el Señor le da una palabra a Josué, y esa palabra que le dice es que purifíquense, santifíquense. ¿Y de qué me habla esto? De que nosotros estemos buscando al Señor y estemos obedeciendo la palabra de Dios. La palabra valentía: esfuérzate y sé valiente. La valentía, lo he dicho, no es lo que nosotros conocemos en este mundo, de que el más fuerte, yo soy aquí el más fuerte. No. En la palabra del Señor, valentía es obediencia, obedecer la palabra de Dios. Y para nosotros obedecer la palabra de Dios, debemos ser valientes. Y la palabra del Señor dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes la arrebatan. Gloria a Dios. Tenemos que entender cada palabra. Tenemos que entender las promesas de Dios. Y el Señor nos dice que nos santifiquemos y que tengamos la mirada puesta en Él. Y tal vez pensamos y decimos: pero yo confieso y quiero que las puertas se me abran, pero no se abren. ¿Qué sucederá? Algo está sucediendo. Santifíquese, obedezca, sea valiente delante del Señor, sea valiente obedeciendo la palabra del Señor y avanzando, mirando el arca, mirando la presencia de Dios y viendo hacia dónde el Señor nos está dirigiendo. Y el Señor, en el capítulo de Isaías 45 que leía la hermana Ingrid, el 45:5 dice: prepárate para la batalla.
Gloria a Dios. Prepárate para la batalla. Así que debemos prepararnos para cruzar el Jordán, para cruzar aquello que la promesa está después del Jordán. La promesa está después de ese gigante. La promesa está después de ese obstáculo. Cuando el Señor, yo leí hace algunos días, y es que cuando Moisés se para frente al Mar Rojo, días atrás o mucho tiempo atrás, el Señor le había preguntado a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: una vara. Y Moisés está parado frente al Mar Rojo, y el ejército de Faraón viene persiguiéndolos, y está Moisés frente al Mar Rojo, y está el ejército, está el pueblo de Israel mirando a Moisés diciéndole: ¿qué hacemos? Nos trajo a esto, a matarnos acá a las orillas del mar. Y entonces yo creo que Moisés pensaba, levantaba la mirada y diciendo: Señor, haga algo. Y el Señor miraba a Moisés y le decía: Moisés, haga algo con lo que le di. El Señor estaba esperando que Moisés hiciera algo con la vara que le había dado. Y Moisés esperaba que el Señor hiciera algo, y eso nos pasa a nosotros. Cuando el Señor nos ha capacitado, cuando el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y el Señor quiere que nosotros hagamos algo con lo que el Señor nos ha dado, y nosotros lo volteamos a mirar, le decimos: Señor, haga algo. Y el Señor nos está diciendo precisamente es eso: haga algo con lo que le he dado. En el momento que avance, en el momento que haga algo, yo lo respaldaré. Es lo que dice el Señor. Gloria a Dios. Por eso debemos movernos en fe. Por eso debemos dar ese paso. Recordemos que cuando los sacerdotes se pararon frente al río Jordán, ¿qué pasó? No pasó nada. Ellos se pararon con el arca y se pararon frente al río Jordán. Y el pueblo los miraba, pero no acontecía nada. Pero dice que ellos dieron un paso y empezaron y se mojaron los pies. Y en el momento en que se mojaron los pies, ocurrió lo que hemos leído. El agua del Jordán, el río, se detuvo. Y ellos pasaron en seco. Eso es lo que el Señor nos dice: movámonos, movilicémonos, demos ese paso de fe y esperemos que el Señor actúe a nuestro favor y el Señor nos respalde cuando somos obedientes a su palabra. En esta mañana, cada uno de ustedes se han mojado los pies, y no necesariamente en la ducha, sino cuando empezaron a avanzar, cuando dijeron: voy a buscar del Señor, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a levantar mis manos, le voy a dar la gloria, le voy a dar la honra al Señor. En ese momento nosotros caminamos en fe. En ese momento le creemos al Señor cuando le adoramos, cuando oramos, cuando leemos la palabra, nos mojamos los pies. Cuando nosotros ayunamos, cuando estamos obedeciendo la palabra del Señor, nos estamos mojando los pies en obediencia. Cuando damos un paso de fe, cuando el Señor nos dice algo y nosotros, sin saber exactamente cómo lo vamos a hacer, pero decimos y estamos convencidos que el Señor nos dijo, empezamos a avanzar. Empezamos nosotros a dar ese paso de fe. Yo recuerdo en alguna ocasión, y lo recuerdo con agrado y lo recuerdo como una anécdota, cuando a mí se me acerca una persona, un muchacho, hace un tiempo, años atrás, y lo que sucedía era que él quería servirle al Señor. Y entonces él se me acerca y me dice: hermano, es que yo he visto que colocan la música en el televisor y yo quiero servirle al Señor.
yo quiero servirle en la alabanza al Señor. Y entonces yo dije, qué bendición, mi hermano nos quiere colaborar en la alabanza. Y entonces yo le pregunto, hermano, ¿usted qué instrumento toca? Me dice, no, ninguno. Y yo digo, bueno. Me quedé pensando unos segundos y dije yo, ¿usted canta? Me dijo, no, tampoco. Y entonces yo dije, bueno, usted quiere servirle al Señor, pero ¿en qué área le gustaría? Me dijo, no, me gustaría cantarle al Señor, prepararme y cantarle al Señor. Sino que quería decirle que aquí estoy para lo que yo pueda servirle en la alabanza. Y entonces yo dije, es la disposición. Hermano, de alguna forma quiere servirle al Señor. Y me he dado cuenta que a veces cuando damos ese paso de fe, cuando decimos aquí no hay nada, pero pueden haber muchas cosas. Aquí tal vez no se ve y podemos pensar y decir yo no veo nada, pero si doy ese paso y paso esa puerta, voy a ver qué es lo que el Señor tiene para mi vida, cuál es la bendición, cómo puedo desarrollar mi don, cómo puedo desarrollar el talento que el Señor me dio. Pero hasta que no me arriesgo, hasta que le digo, Señor, aquí estoy, con mis errores, tal vez con mis limitaciones, pero aquí estoy, Señor, ayúdame. Y el Señor empieza a actuar, y el Señor empieza a obrar a favor nuestro. Y entonces estos sacerdotes empezaron a avanzar y se mojaron los pies. Y cuando se mojaron los pies, el río Jordán se detuvo. Y el pueblo estaba mirando el arca. Y esto también venía a la memoria y venía en ese momento a mis pensamientos. Cuando en Éxodo capítulo 40, versículo 36, dice que el pueblo de Israel se movía en todas sus jornadas. O sea, ellos iban por el desierto y delante de ellos y delante del pueblo de Israel estaba una nube que los cubría y los protegía. Y donde se posaba esa nube, si la nube se detenía, el pueblo de Israel se detenía. Y si la nube duraba 2 años, el pueblo de Israel acampaba esos 2 años en ese lugar. Pero si la nube se empezaba a mover, ellos desarmaban sus carpas y empezaban a avanzar, porque era la forma como el Señor los guiaba. Pero era la protección del Señor. Dice la palabra que era una nube de día protegiéndolos del sol, del calor, y en la noche columna de fuego protegiéndolos del frío del desierto. La protección del Señor sobre nuestras vidas. Cualquiera podría decir, bueno, yo me quedo acá, aquí hemos pasado los 2 últimos años, estoy al lado del río, aquí se ve muy bien, el clima está muy sabroso, yo me quedo acá, cuando el pueblo de Israel arranque, yo me quedo acá con mi familia, y creo que es otra opción de vida. Y me leí una historia basada en estos versículos en el cual una familia, una historia que alguien creyó que pudo haber pasado o que ocurría si alguien o alguna familia se quedaba. Y cuenta esta historia que una familia se quedó, pero cuando se quedó a las pocas horas empezó a sentir el calor asfixiante del desierto. Y en la noche empezó a sentir el frío del desierto. Pero también cuando fue a esperar que cayera maná, no cayó. Y cuando de un momento a otro ese frío y ese calor los enfermó, cuando el pueblo de Israel, dice la palabra, que ellos no se enfermaban porque estaban bajo la presencia y la protección y la dirección del Señor. Eso es lo que
Esa es la cobertura de Dios para nuestras vidas. Y eso le pasa a un cristiano cuando dice, yo lo puedo hacer a mi manera. La palabra del Señor dice esto, pero yo lo voy a hacer de esta otra forma. Y empieza a sentir de que la bendición que el Señor tiene sobre nosotros no es lo normal, es el Señor guardándonos y protegiéndonos. Y a veces nos acostumbramos a las bendiciones de Dios. Y a veces nos acostumbramos a que todo nos sale bien cuando le pedimos, y todo lo que le pedimos al Señor nos sale bien. Pero no necesariamente es así. En ocasiones el Señor lo permite por diferentes circunstancias, pero también en ocasiones es por desobediencia nuestra, porque pensamos que podemos hacerlo a nuestra manera. Y dice que el pueblo de Israel se movía en todas sus jornadas. Vamos a ver, hija, Éxodo 40, 36, 37, y era la protección de Dios. Y dice que la nube, una vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y seguía. Y dice el versículo 37, pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Ellos estaban aquí, el pueblo de Israel miraba la nube, pero allá en el río Jordán ellos miraban el arca, la presencia de Dios. Y entonces los sacerdotes se paran, se mojan los pies, y en ese momento dice que ellos avanzan hasta la mitad del río, y en la mitad del río ellos se paran en ese lugar. Cuando ellos paran a la mitad del río, el río se detiene, el río Jordán se abre en dos y empieza a pasar todo el pueblo. Y dice que todo el pueblo pasó en seco. O sea que ni siquiera el pueblo de Israel se mojó los pies, porque hubieron unos sacerdotes que se mojaron los pies por el pueblo. Gloria a Dios. ¿De qué me habla esto? De que nosotros hoy en día, como sacerdotes de Dios, cada uno de nosotros, porque dice la palabra que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, debemos mojarnos los pies por todos aquellos que no conocen del Señor, para que ellos pasen en seco y conozcan al Señor, para que ellos entreguen sus vidas, para que ellos conozcan de la palabra de vida, para que ellos conozcan de la palabra del Señor, porque los sacerdotes estaban en medio del río, estaban en el lugar más peligroso. O sea, nosotros lo contamos acá y nosotros estamos contando una historia que sucedió y ya conocemos el final, pero en ese momento estaban los sacerdotes parados en la mitad del río, y ellos, si ellos volteaban a mirar, veían el río como que estaba detenido ahí, y ellos decían: ¿hasta cuándo? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días va a permanecer esa contención del río? Y dice la palabra que era un momento en el cual, era un tiempo en el cual el cauce del río se crecía. O sea que ellos estuvieron este tiempo ahí. Dice que hasta que no pasaron todos, ellos no se movilizaron. Esa es la bendición de Dios. Debemos nosotros mojarnos los pies orando por aquellos que no conocen del Señor. Orando, intercediendo para que otros que están afuera, que están en este sector, no conocen del Señor, y nosotros podamos, a través de nuestro esfuerzo, de nuestras oraciones, que muchos conozcan de Dios. El Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, no para salvarse Él, sino para salvarnos a nosotros. Se mojó los pies. El Señor fue azotado, y dice que fue azotado en sus espaldas tantos azotes que todas sus llagas se volvieron una sola llaga. Y por eso la palabra no dice por sus llagas, sino dice por su llaga. Y Él lo hizo no para sanarse Él, sino para sanarnos a nosotros. Porque por su llaga hemos sido sanados, hemos sido curados. Y así todo lo que el Señor hizo por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia.
Gloria al Señor. Todo esto el Señor lo hizo por nosotros, para que nosotros en esta mañana estuviéramos acá reunidos, disfrutando de sus bendiciones, levantando las manos, diciéndole gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, por la dirección que me das en este año 2025. Gracias por lo que haces en mi vida. Gracias por lo que sigues haciendo. Gracias por la paz tuya, Señor, en mi vida. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Voy a tomar un versículo que lo leímos ayer en el ayuno. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Ese versículo fue el versículo, les resumo el ayuno de ayer. Fue el versículo del ayuno de ayer, o uno de los versículos, pero yo lo tomé como uno de los principales versículos del día de ayer. Y dice lo siguiente: y la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Hemos sido llamados a vivir en paz. Y es la paz, no la paz que ofrece este mundo, sino la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz del mundo y la paz que conocemos hoy es una paz de tratados, de firmas, los gobernantes se saludan, se sonríen, pero sus corazones están cargados de ira, de resentimiento, de odio. Pero la paz del Señor es una paz duradera. Es una paz en el cual el Señor nos la da, esa paz de bendición, esa paz que el Señor nos da, que podemos nosotros acostarnos tranquilos, dormir en paz, dormir tranquilos, mientras hay personas que no pueden dormir, que no tienen paz, que darían todo lo de este mundo para poder tan solo dormir una noche en paz. Pero esa bendición el Señor se la da a sus hijos, a su pueblo. Y por eso yo en estos días le explicaba a alguien y yo le decía, es que para poder recibir las promesas de Dios debemos ser hijos, porque los hijos son los que heredan, y nosotros heredamos, y nosotros las promesas de Dios son para su pueblo, son para sus hijos, son para nosotros. O sea, alguien que no sea hijo no puede reclamar algo del Padre. Y nosotros tenemos el beneficio y la bendición de reclamar estas promesas, porque estas promesas nos las dejó el Señor para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Es una de las claves que nosotros debemos entender, ser hijos en obediencia, para poder ser partícipes de las bendiciones de nuestro Padre. Hay gente que nos dice, pero yo leo, yo repito y repito y repito ese versículo y no ocurre nada, nada me pasa. Y yo he escuchado, no, confiéselo, declárelo hasta que se haga una realidad en su vida, y en mi vida no pasa nada. Y es cuando necesitamos, o es cuando entendemos que lo primero que esa persona necesita hacer es hacerse hijo, para reclamar las bendiciones del Señor, reclamar las bendiciones que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y cada vez que conocemos una promesa del Señor, es una bendición nueva para nosotros, para poder ser bendecidos. En estos días escuchaba una palabra del Señor, una promesa de parte de Dios. Y decía lo siguiente: esta promesa dice, bueno, conocemos que la matemática, o no conocemos, a través de la palabra y leyendo la palabra nos damos cuenta que la matemática de Dios es diferente a la matemática humana. Y entonces la matemática humana, yo qué días estaba meditando en esta palabra y yo cogí la calculadora y dije, voy a hacer la operación porque qué tal que me ponga a decir algo y matemáticamente no sea cierto, ¿no?
Entonces, todo lo que es multiplicado por cero da cero. Y yo dije, voy a colocar la calculadora a ver si es cierto, ¿no? Y todo, si multiplico 10 por cero, pero si multiplico 1.000.000 o 10 millones o cualquier número, me da cero. Pero la matemática del Señor es diferente. La matemática del Señor dice que Él, vamos a mirar Isaías 40:29. Vamos a leerlo y vamos a mirar qué dice la matemática de Dios. Isaías 40:29. Dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Vamos a mirar Isaías 40:29 en la versión Reina Valera. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Gloria al Señor. O sea que nosotros llegamos al Señor y decimos, Señor, estoy en cero. Señor, no soy capaz, no puedo. Me voy a morir, ya no tengo fuerzas. Estoy desanimado. Y cuando voy con esa actitud, el Señor multiplica esas fuerzas que eran cero, las multiplica por fuerzas que salimos renovados, que salimos transformados, que nosotros cuando nos levantamos y el Señor nos multiplica las fuerzas, decimos, pero ¿qué era lo que me estaba pasando? Si me siento fortalecido, si me siento renovado, si me siento bendecido, si siento que ese gigante que venía en contra mía, ahora lo veo como una hormiga. ¿Qué pasó? El Señor multiplicó lo que el mundo dice que si multiplicamos por cero da cero. El Señor dice que si el Señor coge algo en cero de nosotros, lo multiplica por lo que el Señor quiera multiplicarlo y nuestras fuerzas son aumentadas. Gloria al Señor, aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Así que la paz del Señor gobierne nuestros corazones. El pueblo de Israel, Josué no tenía barcas o un barco para transportar al pueblo de Israel para cruzar el río Jordán. O sea, ellos tenían todas las limitaciones. Josué tenía las mejores intenciones, los guerreros, los sacerdotes, todos podían tener las mejores intenciones, pero el que abrió el mar, el río Jordán, fue el poder de Dios. Fue el poder de Dios. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que movilizarnos, pero que el poder de Dios nos esté respaldando. Y cuando el poder de Dios nos respalda, nosotros podemos cruzar ríos en seco. Podemos vencer gigantes. Podemos nosotros desarrollar los planes, desarrollar nuestros propósitos en este año con la ayuda del Señor. Por eso debemos colocarle nuestros proyectos, nuestros propósitos, nuestros planes de vida delante del Señor. Y el Señor abrirá las puertas conforme sea su voluntad y en su tiempo, en el tiempo del Señor. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Así que confiemos en el Señor. Tengamos esa confianza en el Señor. Cuando los sacerdotes se paran en la mitad del río y ellos se paran, cuando ellos reciben la orden de Josué y ellos avanzan, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? De fe. Estamos hablando de confianza. Estamos hablando de que ellos tuvieron paz, de movilizarse, de hacer la voluntad de Dios, de obedecer la palabra de Dios. Y entonces ellos se movilizaron, el pueblo de Israel pasó todo en seco, y dice que ellos, cuando ya pasó todo el pueblo de Israel y pasaron al otro lado del río, ¿qué sucedió? Entonces Josué le da la orden a los sacerdotes empiezan a avanzar, avanzar, y cuando los sacerdotes cruzan el río,
Y dice que cuando ellos tocan tierra firme, tierra seca, en ese momento el río se empieza a cerrar. Las aguas, esas compuertas que el Señor estaba deteniendo el agua, el poder de Dios ahí actuando, entonces ya dijeron, ya era el momento. Los sacerdotes pisan tierra firme, pisan tierra seca y las aguas se cierran nuevamente. La bendición, el poder de Dios. Y ahora quiero que leamos qué sucedió, ya para terminar, Josué 4:24. Porque Josué hizo algo para que las generaciones siguientes se acordaran que Dios había pasado por el río Jordán. Josué dijo, ahora voy a dejar un monumento para que todo aquel que pase por este lugar recuerde, y las próximas generaciones y nuestros hijos cuando pregunten ¿qué es este monumento? ¿Qué significan estas piedras? Les podamos contar que aquí pasó el poder de Dios y dividió las aguas, y el pueblo de Israel, ellos, Josué decía, y nosotros pudimos pasar y conquistar la tierra prometida. Gloria al Señor. Así que dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Gloria al Señor. Por aquí, ellos decían, por aquí pasó el Señor. Por aquí pasó la mano poderosa del Señor. Y todas las generaciones venideras conozcan lo que el Señor hizo. El poder de Dios. El poder de Dios cuando un pueblo estuvo dispuesto a creerle, a movilizarse, a mojarse los pies para que el pueblo, en conjunto el pueblo pasara en seco y le diera la gloria a Dios. Yo me imagino esa fiesta. Ustedes se imaginan, pensemos por un momento, esa fiesta que tuvo el pueblo cuando ellos pasaron. Bueno, ellos estaban muy contentos ya cuando pasaron, pero cuando terminaron de pasar los sacerdotes y las aguas se cerraron, como el Señor diciéndoles, esto lo hice por ustedes, esto lo hice por mi pueblo. Esto no fue una casualidad, porque hoy en día uno mira a veces, yo a veces veo programas de ciencia, bueno, que le buscan la explicación a todo, entonces dicen, no, es que fue ese día, ese tiempo, corría una brisa muy fuerte y el río estaba casi que se secaba, y entonces esa brisa hizo que pareciera que los mares o el río se hubiera dividido o el mar se hubiera dividido, pero no fue así, sencillamente concordaron muchas circunstancias en el cual el río o el mar se dividió. Pero nosotros sabemos que no fue una casualidad, fue el poder de Dios. Fue un pueblo que le obedeció. Porque a veces en nuestras vidas, cuando ocurre un milagro, empezamos a pensar y a decir, pero ¿será que? Y el enemigo empieza a atacar. Empezamos a pensar, ¿será que fue un milagro o será que fue una casualidad? No, esa persona de todos modos me iba a ayudar. No creo. Y entonces a veces en ocasiones en mi vida, para evitar esto, antes de que suceda, yo le digo en oración, Señor, sé que me vas a ayudar, sé que vas a actuar, sé que me vas a abrir esa puerta, y entenderé que no fue una casualidad, sino fue un milagro de parte de ti. Y cuando sucede, y cuando el Señor me abre la puerta, ya no le he dado espacio a la casualidad o a la duda. Le digo, gracias, Señor, porque esto lo pedí, y desde antes de que ocurriera el milagro, ya
Le estaba diciendo: gracias, Señor, porque reconozco la mano de Dios, porque reconozco que no fue una casualidad, sino es el poder de Dios que pasó por este lugar, que pasó por mi vida, que pasó por esta situación y me ayudó y me dio la bendición del cual le estaba clamando, porque el Señor está presto al oído de sus hijos, al oído de su pueblo, para ayudarnos, para levantarnos, para socorrernos, para darnos esa bendición que estamos nosotros necesitando. Es la bendición de nuestro Dios, es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor. Y en este año, en este tiempo, en este primer semestre del año 2025, vamos a colocarle esos planes, esos proyectos de vida. Y que el Señor siga actuando. Y que el Señor vaya delante de nosotros. Y el Señor pelee nuestras batallas. Pero cuando digo que el Señor pelea nuestras batallas, es que la mirada de nosotros esté puesta en el Señor. Y nosotros vayamos movilizándonos. Y nosotros vayamos dando ese paso de fe. Y en ocasiones, cuando de pronto nos sentimos solos en el camino, diciendo: ¿y ahora qué hago, Señor? Entendamos que si el Señor nos ha traído hasta esta estancia del camino, el Señor nos va a seguir ayudando. Y debemos nosotros seguirle creyendo al Señor. Y seguir nosotros dando ese paso de fe. Seguir nosotros diciéndole: Señor, gracias, porque me estás dando las estrategias para seguir adelante, para seguir avanzando. Esta puerta en el nombre del Señor se abre cuando tenemos la dirección del Señor, cuando tenemos la mirada puesta en el Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros lo hacemos de esta forma y tenemos la mirada puesta en el Señor, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y ninguna es ninguna. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Porque tenemos un Dios de respuestas. Porque tenemos un Dios que nosotros le clamamos y Él responde a nuestras necesidades, haciendo su voluntad en nosotros. A veces yo hago algo y a veces yo digo algo y actúo de una forma. Y yo digo: voy a hacerlo así, voy a hacerlo de esta forma. Y más adelante me doy cuenta que esa decisión que tomé no era lo que a mí me había parecido, sino era la dirección de Dios. A mí me pareció que era la decisión que yo quería, o que yo iba a tomar. Pero antes de eso le había pedido la dirección al Señor, y después me doy cuenta que no era yo, era el Señor actuando en mi vida, era el Señor dándome esa dirección que estaba necesitando. Por eso el apóstol Pablo en alguna ocasión y en alguna carta dice: este consejo no lo dice el Señor, lo digo yo. Y entonces alguien me hacía esa pregunta y me decía: bueno, ¿y ahí entonces qué pasa ahí en ese versículo? Si la escritura es toda inspirada por Dios, ¿por qué el apóstol Pablo se salió de la inspiración y dijo: ahora les voy a dar un consejo de parte mía? ¿Será que ese pedacito no quedó inspirado? Cuando la palabra del Señor dice: si toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces me hizo esa pregunta y yo había estado estudiando esa respuesta meses atrás o años atrás en un instituto bíblico. Y cuando él me la hizo, yo no supe si me la hizo por decir: vamos a concharlo, vamos a ver qué piensa, vamos a ver qué dice. Y yo le dije: sí, eso es cierto. Y yo le decía: es que lo que pasa es que en ocasiones nosotros hablamos pensando que somos nosotros y es el Señor actuando
y hablando a través de nosotros. O sea que el Señor a veces usa nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta, pensando que somos nosotros, pensando que nosotros estamos actuando a nombre propio, y es el Señor usando nuestras vidas. Y esa es la misericordia del Señor, que aún sin darnos cuenta, el Señor usa nuestras vidas. Demos un aplauso al Señor y coloque sobre sus pies. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus promesas. Te damos gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, que en esta mañana se encuentran acá reunidos. Te doy gracias por ello, Dios. Te doy gracias por el grupo de servidores, por cada uno, Dios mío, Señor, de tus servidores, de los músicos, de los que estamos acá reunidos, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Dios. Gracias por tus promesas, gracias por tu protección, gracias por tu dirección. Gracias, Señor, porque cuida de nosotros. Gracias, Dios mío, Señor, por lo que haces y sigues haciendo en nuestras vidas. Hay cosas que no entendemos, pero tú estás ahí a nuestro lado, ayudándonos, bendiciéndonos, dándonos fortaleza, multiplicando nuestras fuerzas. Multiplicando nuestra fuerza, Dios. Aunque nuestras fuerzas están en cero en ocasiones, en día, Dios mío, Señor, cuando decimos, Dios mío, Señor, la batería de mi vida se está agotando, siento que mis fuerzas se están agotando, tú vienes ahí, Señor, para multiplicarlas. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Toca cada vida, toca cada corazón. Paséate, Espíritu Santo, haciendo la obra, rearguyendo de pecado, de juicio y de justicia, preparándonos cada día, dándonos nuevas estrategias, dándonos nueva palabra, porque tu palabra nos fortalece, porque tu palabra nos renueva, porque tu palabra nos da vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos en esta hora. Toca, Dios mío, Señor, a todo aquel que ha venido cansado, que se siente triste, que se siente desanimado, que tal vez cree que las cosas no le han salido bien. Señor, toca esa vida, fortalece, bendice, ayuda. Dale nueva fuerza, renueva sus fuerzas, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Dios. Te lo pedimos en este momento, Dios. Bendice, fortalece, ayuda, abre puertas, abre ese Jordán, Señor. Abre ese río, Dios de la gloria, Señor. Aleluya, Dios mío, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Señor, te pedimos y en esta hora te colocamos nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestras peticiones que hemos traído en esta mañana, Dios, que las traemos en nuestros corazones. Trae respuesta, trae sanidad, trae esa respuesta financiera, trae esa estrategia, esos planes. Prepáranos, Señor, prepáranos para lo que viene, Dios.